Desde luego para algunos El cartero llama más de 2 veces, y si no, que se lo pregunten al escritor James M. Cain, que vio hasta 3 versiones cinematográficas de su primera novela. Fallecido en 1977, Cain se perdió la que sería una de las más populares, la protagonizada por Jessica Lange y Jack Nicholson en 1981. Nunca la insistencia de un funcionario de correos fue tan escandalosamente prolífica. Aquí en el callejón no hace falta que llamen 2 veces, porque a la primera estamos listos para ver una buena película. Hoy nos toca una del año 1981, El cartero siempre llama 2 veces, de Bob Rafelson. ¿Es Bob Rafelson, verdad, chicos? Por un momento he dudado, porque tampoco he visto yo tantas películas de este hombre. Pero bueno, hoy vamos a ver quizá la más conocida, basada en una novela de James M. Cain, y la van a comentar ellos, que tienen cuerpo aparte de voz, que ya han oído su voz por ahí, pero están también presentes. David Parajes, autor del blog Memorias del Cineclub, ¿no? Ahora llamado Senso Cinema, que ha cambiado el nombre, ¿eh? He corregido a tiempo, Que no haya David. confusiones, es verdad, muy bien por la aclaración, sí. Senso Cinema. Y el guionista y director Alberto Carpintero. ¿Qué tal, Bensi? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, y también nos acompaña el escritor Antonio Lázaro, autor además de una novela que pronto vamos a ver en cómic, ¿no? En novela gráfica. Novela gráfica es un poco el concepto, pero en fin es cómic, realmente. El Club Lovecraft. Lo de pronto vamos a ver qué pasa. Bueno, esperamos verla pronto. A ver si mi agente se comporta. Bueno, habrá que llamarle al orden a tu agente. Hombre. Bueno, pues no, pero la tienes que hacer, novela gráfica, porque está muy bien el libro. Bueno, la novela está hecha, pero... Claro, pero digo en novela gráfica, el dibujante materializarla. tiene que hacer su trabajo. Su parte sobre el guión de adaptación. Bueno, esperemos que sea prontito, que estamos deseando. Ojalá. Bueno, y lo que estamos deseando también es ver hoy El cartero siempre llama 2 veces. Ya vimos hace años la versión que se hizo de esta novela. La hizo Garrett, ¿no? Ty Garrett. La hizo Ty Garrett, perdón. En el año 1946. Efectivamente. Y ahora vamos a ver con Lana Turner y aquí y con John Garfield. Sí. Aquí la vamos a ver con Jessica Lange y Jack Nicholson, David. Pues sí, una versión además muy famosa y que tuvo muchísimo éxito en su época. La verdad es que es una novela, una historia ya de partida que es verdad que luego hemos visto muchas veces. Bueno, ya la habíamos visto incluso antes, la versión de Visconti, Obsesión, que es muy buena también. Es la que más se aparta, la versión más libre de las 3, porque es muy neorrealista y está ambientada en Italia y bueno, es diferente, aunque la historia de partida es la de la novela. Pero yo luego hay otras versiones que considero que son igual o mejores, pero que no están declaradas. Por ejemplo, yo no puedo evitar recordar Perdición de Billy Wilder, que es una historia muy parecida, ¿no? De 2 amantes que que Perdición está basada en una novela de James M. Cain. Que tiene mucho que ver el argumento con esta, es decir, que es verdad que ha dado pie a todo, dentro del género negro, ha dado pie a todo un argumento que ya es un prototipo, ¿no? Es decir, la pareja de amantes que se alían para terminar con, la mayoría de las veces, el marido de ella. Entonces, es verdad que el hecho de que sea un cliché no impide que los directores pues más o menos se busquen las mañas para innovar, para introducir ciertas variaciones dentro de este mismo tema. Y en el caso de Rafelson, él mira, no se aparta de la época de la novela, es una película que está mirando al pasado y es una decisión hasta cierto punto arriesgada, porque es verdad que en esta época este tipo de películas, Hollywood es verdad que no acudía tanto, digamos, a la nostalgia, ¿no?
y esta película pues de alguna manera está recreando la misma época, lo que pasa que no tiene nada que ver con la versión de Ty Garnett, que es un poco como la canónica, ¿no? Son muy diferentes, la misma historia, pero muy diferentes. Y para mí el valor que tienen sobre todo es la de Ty Garnett era Lana Turner y aquí es Jessica Lange. Es curioso cómo para mí es incluso el cambio más importante de la película, porque al fin y al cabo no hace más que dar vueltas al mito de la femme fatale, pero no tiene nada que ver cómo la representa Lana Turner, que es un icono del glamour, ¿no? Tiene esta especie de misterio, de mujer inalcanzable, y sin embargo Jessica Lange la convierte en algo mucho más cercano, más terrenal, muy terrenal, y a mí me fascina. Creo que esa es la novedad que incorpora esta película, que ya estaba en la de Visconti, lo que pasa que es verdad que aquí, bueno, Jessica Lange está creando un icono, porque a partir de esta película es verdad que se convirtió en una estrella absoluta. Así que, nada, ya solo por terminar, para mí lo segundo mejor de esta película, que es algo que me fascina, me encanta y me entusiasma y me gustaría que los espectadores se fijaran bien, es la fotografía el trabajo del que yo considero que es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine, ¿no? Que es un nombre un poco complicado, Sven Nykvist, que es el director de fotografía que trabajó muchísimo con Ingmar Bergman y que aquí ya estaba trabajando en Hollywood y que tiene un sello muy, muy característico. Me encanta la fotografía de esta película porque está todo en tonalidades ocres, en claroscuros, pero sin exagerar, no llega al expresionismo que suelen tener las películas características del cine negro, ¿no? Entonces, visualmente es una película que a mí me gusta muchísimo y merece la pena. Alberto. Sí, hombre, es que siempre hablamos de la fotografía, ya sabía que iba a seleccionar a Sven, al amigo, el viejo Sven. Sí, sí. No, la fotografía es impresionante. Y luego también resaltar que no solo de James M. Cain, sino que aparte la adaptación la hace David Mamet, que es uno de los principales dramaturgos americanos modernos, ya un poco más contemporáneos. Y luego también indicar como que como en Hollywood en esa época hubo una especie de segundo boom del cine negro. Después, hombre, el cine negro, para los que desconozcan, bueno, ya se sabe que es en los años 40 sobre todo y 50, ¿no? Y en esta época, a finales de los 70 y principios de los 80, pues Arthur Penn, La noche se mueve, Chinatown, Roman Polanski, hubo una especie de resaltar, de resalcir el cine negro clásico y adaptarlo a los nuevos tiempos, y modernizándolo, haciéndolo más erótico, más ambiguo incluso, que es muy interesante, la verdad. Y yo creo que, a ver, al lado de esas dos, creo que esta es un pelín inferior, pero que es muy interesante también. Se parece mucho a Chinatown por Jack Nicholson, sobre todo. Y luego la película, mucha gente tiene la idea de que principalmente es la escena, se hizo famosa por la escena de la mesa, pero hay mucho más allá. Y luego es muy interesante cómo va y viene la historia, medio cine erótico o algo así, sino que es cine negro de verdad, ¿sabes? Del puro. Antonio. Pues para mí decir que es una de las mejores películas del ranking de toda la historia del cine negro. Aparte, claro, hay valoraciones subjetivas y tal. Me parece que es la mejor película dirigida por Raffleson. Evidentemente se apoya en ese guión magnífico de Mamet que yo creo que insufla mucha sexualidad, mucho erotismo. Eso viene más bien de Mamet y luego de una época de mayor tolerancia, que es la época, claro, de Lana Turner, ¿no? Que tenía que ser todo mucho más elíptico y comedido, ¿no? Y bueno, pues es una película fascinante. Cain, como creo que ha escrito en alguna ocasión David Mamet, es un poco uno de los fundadores, de los pilares de la mitología norteamericana contemporánea, que como toda mitología tiene su raíz en el mundo clásico y en la tragedia griega, ¿no? Entonces esta película de gente digamos común, no voy a destripar la película, pero de un entorno de carretera, de un tipo vagabundo que echa el ancla ahí, de una historia de amor tórrida, etcétera, de un complot, un poco tiene todo la impronta y la grandeza de una tragedia griega, basada en los tres pilares de esa mitología norteamericana que son el sexo, la violencia y el dinero.
Y luego sobre el color ha dicho una cosa muy interesante David, que la tonalidad que le da el maestro sueco Nyqvist, el color con el que yo me quedo, hay otros colores, pero como la tonalidad que predomina es como el marrón o los ocres, y claro, es un poco te evoca el color de las medias de la maravillosa y súper deseable Jessica Lange, ¿no? Es la carnalidad, la propia textura de la imagen evoca la carnalidad. Yo creo que es una película que es de visión obligada, no hay que obligar a nadie a nada, lógicamente, y menos al placer de ver cine, pero es una película que va a gustar que merece la pena, a toda clase de públicos. Bueno, pues vamos a ver ya El cartero siempre llama 2 veces. Parece que no podemos escapar a nuestro destino. Estamos aquí en el Callejón de las Maravillas una semana más para comentar la película que acabamos de ver. El cartero siempre llama 2 veces, del año 1981 de Bob Rafelson. Y es que el título va de eso, ¿no? El cartero siempre llama 2 veces, no te vas a escapar. O sea, si no es a la primera, es a la segunda. Siempre, ¿eh? ¿Sí? Iba a hacer la broma antes. Pero ¿sabes por qué es eso, Alberto? Porque no te trae un telegrama. Bueno, a veces sí. Ahora habría que decir, Hacienda siempre llama 2 veces y 3 si es necesario. El cartero 4. siempre notifica 2 veces. Sí, notifica 2 veces. Que ya no llama. Ya no llama. Notifica. Pero es verdad que es al final de la película, que es como de tan abrupto es raro, ¿no? Es el tema de la fatalidad, que siempre es un tema recurrente en este tipo de historias tan negras y con una especie de deus ex machina, ¿no? Que al final tiene que suceder. Los personajes sí o sí necesitan su castigo. Sí. Y pobre Jessica. Bueno, aquí en esta versión que hemos visto, la de Bob Rafelson, no vemos el final de él, que es que lo ejecutan por el crimen, porque le acusan. En la de 1946 de Garnett sí que vemos cómo recibe su castigo de la justicia humana. Porque ¿Reabren el caso del griego o qué? No, le acusan de matarla a ella, para cobrar, efectivamente, con la novela, para cobrar. Porque se acaba de casar. Claro, porque se han casado para cobrar. Claro. Y bueno, aquí no, aquí lo dejan. Que una cosa, fíjate, a mí la versión de Ty Garnett me encanta, pero tengo que decir en su contra que me parece que la parte del juicio, la parte final, se alarga la demasiado. Me parece que se come demasiada película. Y eso sí que tiene, esta versión que hemos visto hoy, la de Rafelson, sí que por supuesto tiene importancia, pero no tiene tanta presencia dentro del metraje, ¿no? Además, la de Garnett es mucho más explicativa. Claro. O sea, al final un poco pues te desgrana porque ha pasado esto, porque lo otro, porque te acuso, tienes que pagar por este pecado, aparece el cura, no sé qué. Que también es lo típico de la época. Claro, aquí ya en los años 80 ya todo es más, en ese sentido sí es más elíptico, en otro es más literal, como en las cuestiones eróticas es mucho más literal, pero en la cuestión del castigo y de... Ahí sí que hacen una elipsis. Y te sorprende al final. Porque hay un momento en que te crees que realmente que son carne de silla eléctrica, realmente. Con la desavenencia que hay, con la declaración incriminatoria de ella y tal, y luego resulta que es el falso... Pero ahí está la gracia, ¿no?, de la historia. Sí, claro. Ellos mismos no se lo creen cuando le están sacando, cuando ya le están diciendo a Jack Nicholson, no, ya estás libre, y él está como, pero de verdad, estoy libre, o sea, ¿me puedo ir? Sí. Y es la situación... Triquiñuelas, se desvelan las triquiñuelas tanto del fiscal como del abogado, ¿no? Que hay una crítica y ahí del seguro, a las compañías de seguros. Claro. O sea, sí. Pero de hecho es que... ¿Cómo funciona el sistema, en definitiva? En otra historia muy conocida de Kane, del novelista, que es Perdición, que en inglés es doble indemnización, el título es, ¿no? Sí, Double indemnity. También lo traducen como doble identidad, ¿no? No, seguro, es indemnización. Es indemnización. Pero yo en algún sitio, en la novela, incluso la novela original, se ha vendido como doble identidad. Es una traducción malísima, claro. Una traducción un poco pulp, ¿no? Digamos. Libres traducciones, ¿no? Sí. De ayer y hoy. Demasiado libre, ¿no? Demasiado libre. Y poco acertada, porque no tiene nada que ver realmente con la identidad. Ahí ya critica también, juega con el tema de los seguros, que parece ser que en esa época en Estados Unidos sí que llegaban a cambiar incluso las decisiones de los juicios, fuera culpable o inocente la persona.
Claro, porque se llegaba a acuerdos, digamos, parajudiciales en el entorno del que daba por válido el juez. Y el cine negro es un gran tema, ¿eh? O sea, siempre hay detectives de seguro, no son contratados por el propio seguro, no Claro, por una claro, persona, muchas claro. veces, que investigan un caso extraño, ¿no? A ver si está forzado o es un accidente, ¿no? Lo típico de Eso ha dado locales. muchísimo juego en el cine americano. Sí, sí, sí. Y luego otro, el Y, telón de... y yo creo que ha quitado muchos clientes también a las compañías de seguro, porque claro, ya te ofrecen un seguro de vida y miras al cónyuge, ¿no? Con cara Con miedo, ¿eh? Como un asesino, como un asesino potencial, ¿no? claro. Pero, bueno. Bueno, lo que iba a decir es que el telón de fondo histórico de la época y tal, y el propio personaje que encarna Frank, ¿no? El personaje de Jack Nicholson, es hijo de la Gran Depresión, ¿no? Estados Unidos se llenó de vagabundos, ¿no? De gente que iba de un sitio a otro, personajes pícaros que se buscaban la vida, ¿no? Como el arranque que por conseguir un almuerzo se inventa todo esas triquiñuelas que acaban por dar comienzo a toda la trama y asentarlo en la gasolinera, ¿no? De manera que lo que es la Gran Depresión y toda esa situación del crack del 29 y su secuela duradera, ¿no? Lo que generó, entre otras muchas cosas, es un género literario espléndido, ¿no? Que es la facción social de la novela negra, en la que yo insertaría estas novelas un poco más tardías, pero que publicadas en los 40, pero que son como una resaca de la depresión. Hay novelas más directas como la de Horace McCoy, ¿Acaso no matan a los caballos? O Bailad, bailad malditos, Sí. adaptadas en películas maravillosas también, que son más directamente enmarcadas en aquella época, pero yo no dejo de ver esta película como una secuela de ese ambiente. Sí, además hay una sociohistórico. escena cuando van a la ciudad que se ve, ¿no? Hay una cola de gente muy larga que les están sirviendo sopa o algo así. O sea, Claro. que es verdad que es explícito. Y además este tipo de historias pues ponen en el foco protagonista a gente común y corriente, capaz de cometer crímenes, ¿no? Porque la novela clásica de detectives, ¿no? Como pueden ser un poco las de Hammett, y dan paso a este otro tipo de historias en el que gente común es capaz de... Por eso a lo mejor tienen un contenido más social, ¿no? Porque de alguna manera ya no es un asunto de ladrones y policías, sino que ya los criminales son gente común y corriente que se están buscando la vida. Y aquí es interesante porque yo creo que por un lado Jack Nicholson representa esto bien, es decir, tú le ves y te da un poco la identidad esta del buscavidas que anda, en cuanto ve unos tipos por allí jugando a los dados, va enseguida a ver qué puede sacar, ¿no? Pero no me funciona a mí tanto en el aspecto que debería tener este personaje, y que sí que lo tiene en las dos versiones anteriores de una manera también muy evidente, que es en el aspecto de la seducción. Es decir, lógicamente el peso importante se apoya sobre la mujer, la femme fatale, pero también el hombre es un objeto de deseo. En esta película a mí me cuesta un poco ver a Jack Nicholson como un objeto de deseo, porque... Claro, pero si le pones al marido como contrapunto... Pero fíjate que yo veo que Jack Nicholson 10 años después es el marido, ¿eh? Porque es igual de zángano, igual de bebedor, igual de... O sea, se parecen mucho. Pero son 10 años menos, ¿no? Sí, está claro. Es un soplo de aire Claro. fresco para ella. la Es una situación, novedad, es una para novedad. ella. Claro. pero yo no... Me cuesta un poco ver a esta mujer No, lo verde tan galán irresistible, radiante, ¿no? Claro, ella es tan apabullante, Ajá. llama tanto la atención, que claro, dices tú, pero esta mujer, por muy desesperada que esté, se va a fijar en este tipo. Pero sí que es creíble porque, bueno, sí, es una mujer muy bella, pero está metida ahí en un pueblucho, Sí, en pero un lugar remoto. por donde pasa gente. En Sí, medio de pero- ninguna clientes. parte. En medio de ninguna parte, pero... E intuimos que se ha tenido que casar con este señor para salir adelante, vamos, para... Sí, es otro tema que se plantea, el de los inmigrantes, la inmigración. Es un telón de fondo, la inmigración griega en este caso, y este griego que está en medio de ninguna parte, pero en el fondo es un triunfador. Sí, Y fíjate. hace un análisis de Estados Unidos diciendo, no, esta es una tierra de oportunidades
pero de gran infelicidad. Hace un comentario como que la gente no es feliz. Entonces él está todo el rato como inventándose una felicidad que en realidad y una armonía conyugal que no existe, porque él se monta sus bailes conyugales, sus bailecitos, sus sesiones de ópera, sus cánticos, la cena griega, etcétera, pero es un mundo un poco ficticio de autoprotección que él se marca, ¿no? Sí, lo que pasa que yo ya a un nivel ya no tanto de argumento, yo creo que ya es más lo que a mí me transmite la química de los actores, que yo creo que... Más de casting, ¿no? Más de, claro. Hablas más de Jack Nicholson, sí, ¿no? Sí. No del personaje. Claro, yo no estoy hablando del personaje. La antigua funcionaba mejor, yo creo. Claro. Garfield, como un tío como más galán o más, no sé. Es un tipo atractivo. Bueno, el de Visconti, yo creo, el de Visconti es un... El de Visconti igual, claro. Es un tipo muy atractivo. Sí, sí, sí. Y el marido es un gordo... Sí. Claro, está mucho más claro esta evidencia, y además tú ves que esta carnalidad que tiene esta historia de amor, ¿no? Bueno, de amor, de lo que sea, esta carnalidad está como mucho más justificada. Yo aquí la carnalidad la veo en Jessica Lange, evidentemente, pero en Jack Nicholson me cuesta mucho verla. De hecho, hay algo lo que tiene de ambiguo esta historia y tiene de retorcido, que esto sí que lo tiene la versión de Rafelson y que sí que me gusta, es un poco que se percibe dentro de ella algo turbio. Estoy buscando una palabra que no voy a dar con ella siendo elegante, pero de hecho yo puedo adelantar ya cuál es mi escena favorita de la película, y que es una escena que me impresiona mucho, y es justo después del accidente gordo de coche. Ella inmediatamente se quiere acostar con él. Están los dos heridos, tal, hechos polvos, sí. O sea, ella tiene ahí algo, un instinto muy animal que sale en estos momentos, pues más concretamente. Primaria, ¿no? La película sí. Un poco es... Que por supuesto no la pueden tener las otras versiones por las épocas, claro está. Pero ahí justamente donde entra, perdona que te interrumpa, el acierto en la elección de Nicholson, que es muy carnal, transmite una animalidad que conecta rápidamente con esa sensualidad de ella. Yo creo que ahí está el acierto, es decir, es un poco la bella y la bestia, un poco. Tiene también esa lectura. Sí, puede ser, pero... Un galán apolíneo, plano, un guapito... tampoco es irte al otro extremo. No hubiera pegado. No, claro que no. Entre otras cosas porque no sería un antihéroe que va haciendo dedo por de Chicago a San Francisco. Sí, pero le ves... A ella le impresiona la brutalidad de él pero también, le ¿no? claro. Porque cada vez que la maltrata, o claramente es un maltrato, a ella le gusta. O le sigue el juego, ¿no? Ella le da tiene puñetazos y le da de todo, y es cuando más le... Ella tiene un toque masoquista, está claro. Sí. Pero es todo lo contrario al marido, y así que probablemente el marido claro, es una persona no se lo va a dar, que respeta y que tal, no sé, es un poco... De hecho, ahora si hiciese así tal cual sería bastante polémica. Ciertas escenas son muy fuertes. Sí, hay escenas realmente duras, fuertes, Ya no muy por lo que fuertes. enseñan o no, sino por la, o sea, no sé, por la violencia. La fuerza. La violencia, hay cierta violencia en la relación muy primaria, que... lo mejor, ¿no? Hay violencia, pero luego, si os fijáis, hay toda una evolución y un giro, sobre todo cuando ella vuelve de... Porque hay un momento que ella toma las riendas y lo maltrata a él, psicológicamente, de esta noche no quiero hacer el amor, etcétera. Como que luego ella como que le pide perdón, dice, estaba haciendo de nuestra vida un infierno. Cuando nada más deshacerse del marido del griego, hay una fase de crisis que ya como que se aleja, se enfría la cosa. Y cuando vuelve del duelo, de enterrar a su madre, creo que es, ¿no? Todo de negro, rubricando un poco el aspecto de tragedia griega que tiene todo el rato, de repente hay una entrega que ya no es la carnalidad sexual... brutal de esa escena mismo, de tu escena favorita, que es Eros y Tánatos, sino que de repente hay un giro hacia lo que parece hay una amor. Claro, porque hay una transformación que es física y biológica también, y es que ella está embarazada y ya lo sabe. Claro. Entonces su mente como que hace clic y cambia el comportamiento. La de ella y la de él. Sí, él también, cuando dice, se entera... ¿Qué gentil te has vuelto? ¿Qué correcto? ¿Qué detalles tienes? Tal. Ya no es un tipo de hecho, rudo, duro... y de hecho, ella le prueba. Ahí está un poco la paradoja de la historia, ¿no? Es decir, cuando estos
entre Claro. comillas, se han La trágica civilizado, ironía. se han vuelto buenos, es cuando viene el destino y les castiga. Claro. Por todo lo que Sí. han hecho antes, ¿no? Además les había avisado como el cartero, porque si os fijáis, sí, vamos, hemos visto, hay una escena en la que Sí. hay un beso Se inicial adelanta, sí. de tórrido y tal que está a punto de costarles la vida, y luego el beso, digamos, Sí. puro de cuando ya están casados, todo legitimado, hay un hijo en camino, tal y cual, hay un cambio positivo en la relación, les cuesta la vida, bueno, le cuesta la vida a ella, sale despedida. Y a él también, Es la porque luego tragedia. le ejecutan, que es lo que no Y vemos en esta esa película. elipsis que está en la novela de Kane, creo. Sí. Ya mueren los dos. Ajá. Vamos, el cartero da la notificación. Claro, lo al que pasa final. que es verdad que en los años 40 esta lectura moral era muy impactante para el público, ¿no? Porque tenía que ser evidente, no tenía que haber ninguna duda. Y aquí ya, bueno, es como que han cargado más las cintas en otros elementos de la película, como puede ser el erótico, o el violento, o el... Bueno, Sí, pero que al final la sensación que te queda es esa, ¿no? Cuando acaba la película, dices, pues ya está, es que le ha llegado el castigo. claro. Sí. Le ha llegado el La castigo y desolación- él ya no es que le vayan a matar, es que ya la desolación de Está él, ya muerto, es una ya- desolación, es inconsolable, porque justo la pierde cuando ha descubierto que es imprescindible para él. Lo que pasa es que al final son personajes que desde el principio de la película están marcados. O sea, tú sabes que Totalmente. no pueden terminar bien de ninguna manera. Entonces, bueno, realmente cuando llega ese momento final, o sea, esta película hubiera sido imposible de creer si hubiera terminado todo bien y hubieran tenido su niñito y los tres felices allí en la casa. Hubiera sido ridículo, ¿no? Entonces, bueno, al final es como tienen que acabar, como acaban estas películas del género negro, ¿no? Claro, y luego Claro. es el esquema de James de la narrativa de Kane, que, bueno, es curioso. Yo creo que leí casi todas las novelas de Kane en aquella colección que era imitando un poco el formato de Pulp en los 80, en Bruguera, del Club del Misterio, creo que se llamaba, y bueno, es impagable lo que se recopiló allí, y están casi todas, y se ha llevado como 30 veces al cine, a la pantalla, Sí. su narrativa, como bien mencionabas, con Perdición quizá como la más destacada por ser de Billy Wilder, porque es una joya de él, pero en un nivel muy, muy excelso, películas como la que acabamos de ver hoy. Y sin embargo, Kane, que tuvo su época de estancia en Hollywood, como Scott Fitzgerald, por ejemplo, solo consiguió, creo, colocar 3 guiones con participación suya. O sea, participó en innumerables proyectos, que era lo habitual en Hollywood. Tenía su oficina, que eso se ha visto en muchas películas, ¿no? Trabajaban como si fueran oficinistas y tal, y no triunfó en Hollywood. En cambio, sobre todo post-mortem, pero ya en vida, sus novelas se adaptaron profusamente. Es una de las grandes paradojas, cosa que pasó también con Scott Fitzgerald, que como lo cuentan Historias de Pat Hobby, un libro muy recomendable, ¿no? Que cuenta con un trasunto que se inventa, que es Pat Hobby, cuenta la trayectoria de un guionista en Hollywood en los años 30, 40 y tal, y no le fue nada bien en Hollywood, y sin embargo sus películas, El Gran Gatsby, etc., no dejan de adaptarse cíclicamente, ¿no? Es cierto. Es muy curioso y como paradójico. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escena de la peli. Bueno, yo ya he comentado Sí, tú cuál ya has es la comentado. escena que más me gusta. Es verdad que esta película en general a mí no me entusiasma, ya lo puedo decir. Me parece que Rafelson no es un buen director y que la película... Admiro más la producción de esta película, por ejemplo, que la dirección. Entonces, hay momentos de esta película que me parece que tiene ciertas arritmias, falla el ritmo, hay cosas que no me las termino de creer bien, hay cosas de montaje que me parecen muy feas, hay planos que no me gustan nada. Es decir, es una película que en general no la destacaría por la dirección, y yo creo que Rafelson era más bien, si debería pasar la historia por algo, yo creo que es por productor. De hecho, él participó durante unos años antes en el resurgir del nuevo Hollywood, pero dentro de la corriente más alternativa, por así decirlo. Y luego como director hizo muy pocas películas, tampoco hizo demasiadas, y bueno, tuvo su época, principalmente este fue su gran éxito. Entonces es una película que en conjunto yo no la considero una gran película, y menos aún si la comparo con las versiones anteriores, ¿no?
Pero es verdad que hay cosas que me gustan mucho. La producción me encanta, me gusta mucho el vestuario de la película, que no es de estas películas que a lo mejor tiene un vestuario llamativo, pero me encantan los vestidos y la forma en cómo está caracterizada Jessica Lange, me encanta su pelo, me gustan mucho los decorados, o sea, hay una serie de cosas que me llaman mucho la atención de la película. Es como muy real, ¿verdad? Sí. Dentro de la... Claro, pero al mismo tiempo sin dejar de resultar sensual y atractiva, ¿no? Porque la película es ella, entonces bueno, yo cualquier plano que salga Jessica Lange ya me parece maravilloso. Bueno. Alberto. Yo voy a romper una pequeña lanza a favor de Bob Rafelson, pero no porque sea un gran director, pero yo he visto, hay 2 películas que me gustan mucho de él, aparte de esta que estoy un poco con él, me gusta, pero no me entusiasma, dejémoslo ahí. A mí me gusta muchísimo una peli que se llama Las montañas de la luna, que es sobre el doctor Livingstone, sobre los viajes en África y tal, está muy bien, es una película de aventuras de los 80, bastante desconocida y muy interesante. Y luego otra de Jack Nicholson anterior que se llama Mi vida es mi vida. Es que ha trabajado, no lo hemos dicho, ha trabajado mucho con Jack Nicholson. Y esa película está muy bien, sí, pero luego hay posteriores y tal que no son tan... La de Sangre y Vino, todas estas ya son de humor negro, pero irregulares. Pero esa Mi vida es mi vida, creo que se llama así, es muy buena película. Al inicio de los 70, del nuevo muy cine. de su época, muy de su época, pero muy interesante. Y de esta película lo que más me gusta, aparte de la fotografía, la música también me gusta bastante. Me sorprende mucho el primer intento de asesinato, me parece, porque o sea, de hecho me lo creo más que en otras. O sea, esto de intentar matarle y pasa una cosa del destino, como lo del gato. Es una y ya chapuza dice, total, ¿no? No, pero ya le ayudan, llama al hospital, claro, porque de repente se va la luz y dices, tu madre mía, esto es un desastre, claro. O sea, esto, ¿por qué estamos haciendo el policía? Claro. Y me gusta mucho cómo está planteado. Contéstanos, di algo. Claro, está muerto, lo has matado, como si fuese ahí, si era lo que habían planeado, Claro, ¿no? sí, pero es como pero también es el susto muy que también te lo das, crees, claro. ¿no? Porque es, Dios mío, que... Si nosotros, imagínate, no hemos matado a nadie, intentamos matar a alguien y pasa de repente que se va la luz, que no sé qué, que le das medio mal, yo qué sé, dices, ¿pero qué estoy haciendo? Llama al hospital, no sé qué. Y me gusta mucho ese tratamiento que no se suele ver tanto. O sea, y de hecho yo pensé que ahí lo mataban ya. La primera vez que la vi, no me imaginaba lo del coche, que luego tarda en venir y tal. Y de hecho la película luego se alarga y dices, pues, o sea, ¿qué va a pasar más? ¿No? Y están pasando todo el rato cosas. Resucita. Pero vamos, yo creo que me quedo con esa escena, que llega el policía y hablan y tal, la tensión, no sé, el gato, tal, no sé. Está muy bien, sí. Y el gato, yo no recuerdo de la novela, es pura casualidad, ¿no? No, en la película de Garner también está el gato. Está premeditado, como coartada. Sí. Vale. Sí. Es que aquí queda como un poco aleatorio, o sea, tienes que imaginarte que... Bueno, el gato tiene una presencia en la película en otras escenas, está justificado por lo del cambio de cartel, los fusibles, es decir, que bueno, digo, dentro el de lo gato que cabe, como coartada... es una casualidad creíble dentro de lo que cabe, Sí, ¿no? yo creo que es más casualidad que coartada, me parece como... Sí, no, pero que le sirve de coartada, Sí, es sí, una le sirve. casualidad. Totalmente, claro. Al final aquí el destino está presente en todos, en ese momento Es como que les está avisando también de, cuidado, no estáis haciendo bien, Sí. también es un poco aviso de... Sí, porque además aparece cuando Aviso para llega... navegantes. No hagáis eso. Porque sabéis que los gatos tienen ese poder, ¿no? Se sacrifica para que no maten al griego y al final... Bueno, cuando viene Jack Nicholson, llega al sitio, aparece el gato de pronto por ahí, tiene esta presencia un poco... Y luego jugar con el gato, que luego aparece un puma. Era un puma, es un puma, ¿no? Sí. También un gato También, que es de la familia, un un felino, felino. Por es de eso, la el familia juego que de- sabéis que y de Angelica bueno, ahí Houston, que es están, bastante que felina. tienen... El incidente de la domadora no lo hemos mencionado. Bueno, Sí, la Angelica verdad. Houston, Sí, que eso, no la hemos- verdad. Es no una lo hemos mencionado. digresión curiosísima, ¿no? Sí. Como que... Me sobra un poco, toda esa parte no tiene mucho sentido. A mí me gusta, pues, Yo creo que es como- como Yo creo que es por lo de Gatuno, como ¿no? que él El intenta felino escapar de- de la atracción fatal de... Sí, pero yo creo que lo podrían haber de ella, resumido más. de Cora. En la intenta película de huir Garner lo Cora, resumen más, Es que crea esa una parte. arritmia, realmente, es una arritmia de la Sí. película. Es interesante, pero es arritmia. Y ahí se ve que es un seductor, no digo Jack Nicholson, que a ti no te seduce, pero el personaje... personaje. No, y que le interesa lo primario también, porque porque esta mujer vuelve domadora a de verlo, leones, no sé qué... vuelve a duende verlo él. y le regala un puma, además. O sea, Sí, pero le regala Con lo también cual como lo hunde, mostrando lo la hunde. infidelidad. Es que también el puma muestra como la infidelidad. Es la prueba de la prueba. infidelidad claro, que le deja claro, ahí en lo la hunde. cama. Claro. Lo hunde, pero yo creo que es como un regalo, Sí, ¿no? y Ya, luego- es un regalo, pero de luego hay que infidelidad. alimentar a ese Envenenado, animal, ¿eh? regalo Fíjate que regala un puma, ¿no? Y hay un momento muy, hay un Yo momento creo que muy es un bonito regalo. que le dice algo a Jack Nicholson y hace ¡guau! El puma. ¿Lo viste? Es un segundo de... Pobrecito ahí en la que está atrapado. jaula. Ya, pero es...
No, pero bueno. Bueno, Antonio. Secuencia. Quiero romper otra lanza por Bob Rafelson, en fin, puntualizando un poco lo que anticipó David, que produjo películas tan maravillosas como Easy Rider o la The Last Picture Show de Bogdanovich. Es un pionero, entonces es O sea, uno de los 70 del nuevo cine. Sí, él Y participó yo activamente. de niño, en la televisión en blanco y negro de finales de los 60 y tal, creo que vi un montón de episodios, he leído por ahí que dirigidos por él, de los Monkees, el grupo ese de laboratorio que hicieron, que era como una alternativa americana a los Beatles, y tenían su serie de televisión, que le pasaban aventuras y tal. Y creo que eran algunos, por lo menos, de Rafelson. Y de hecho, sí, él fue el creador Es de de la la generación serie. de la televisión. Fue el creador de la serie, le triunfó muchísimo y de hecho su debut en el cine, su primera película, era con los Monkees. Ah, no, ¿ves? Pues No, fíjate. ignoraba el. Bueno, pero entonces es el dato. importante Rafelson, aunque no nos guste Bueno, mucho su pero había dirección. que ver ahora la película, ¿eh? Había que No, verla. pero ya solo por haber producido esas películas y tal. Y No, es importante. Ya te digo y- que para mí yo creo que tiene más relevancia como productor que como director. Pero ya digo, en la Esas peli de las películas Fontaines de Arana eran está muy bien. fumables, incluida. Yo ves ahora Help de Richard Lester, que la vi hace poco y tal, y la verdad es que son. Help es Han horrible. envejecido muy mal, ¿eh? Fue el gran boom los- No, del pero cine pero de grupos. de las Picture Show es una absoluta maravilla. Ah, no, claro, Sí. totalmente. Sí. Me refería a las películas de grupillos o grupazos de música, ¿no? Se pusieron de moda en esa época también. Yo vi una de Sonny Cher, de William Friedkin. Ajá. Fíjate, o sea, Bueno, pues la escena para mí es una en la que está empezando el deseo imparable entre los dos, y entonces ella ha bajado a verlo porque ya no aguanta más, y él están ahí como en la vivienda de él o en el porche, como entre las sombras agazapados, besándose, y se está oyendo al otro llamarla. Y hay un momento que un poco hay cierto suspense, porque él como que no desafía la orden patriarcal, ¿no? De él, de Cora, y sigue abrazándola con deseo efusivamente y sonando ópera, esa afición que tenía él con su gramófono y tal. Y esa escena me parece relevante porque anticipa un poco la Y ahí transgresión, también aparece el gato. y creo que aparece el gato. También hay aparece una el cosa gato. muy curiosa que me sorprende que el personaje del griego del marido no es una persona celosa, o no se ve por lo menos los celos, que en otras películas sería en plan, si estás casado con una mujer como Jessica Lange. ¿Sabes? Esto de se fía totalmente, se va, tal. y No no es que esté- desconfía nunca de ella. Claro, y eso no es que esté en la sorprende inopia, No, que, no. que sea un tonto cornudo. Simplemente no se va por fía ahí. de ella. Yo creo que es consciente de que él disfruta de ella, y si ella disfruta por otro lado. Yo no sé si a este No, punto, bueno, o simplemente no sé, confía... Yo no sé eso, sí. No. Yo creo que hay una zona de ambigüedad ahí. Y Yo luego creo igual que se es fía un hombre y... seguro de sí mismo, en general, ¿no? Y se El cree realmente, personaje. no quiere se cree verlo. Se ha realmente que hecho, no le han se ha hecho agredido. a sí mismo, tiene un negocio, Claro. tiene una mujer bonita. Guapa, claro. Pero él realmente se cree lo del accidente, o sea, que no le han agredido. Yo creo que Me sí, refiero, ¿eh? se lo cree y que le han salvado la vida. Sí, sí. O absoluto. simplemente lo acepta y... Frank es como muy un niño, salvador. es como un niño, porque de hecho está siempre protestando y de repente se le cae el cartel, se pone muy furioso, el otro le sugiere lo del neón, el neón, como dice él. Neón. Claro, luego se lo compra, No, y luego pero está encantado, ¿eh? sí, Como no, su y a idea, Nicholson le dice, qué buena idea has tenido, ¿no? O sea, Sí, es sí. como un niño al que hay que satisfacer sí. todo el rato para que no de guerra. Pero Es lo sorprende contrario del el fiscal personaje. cuando dice, ¿cómo que no lo habéis matado? Ya la he visto a ella. Claro, sí. Sí, sí, que da por hecho, ¿no? Que matarías Es tu por ella. móvil, chaval. Baja el seguro. Eso es fuerte que- también, ¿eh? Dar por Sí. hecho eso, que puedes matar Bueno. por una mujer, ¿no? Sí, sí. de esa- Acabo de verla. Acabo de verla, O algo sí. así, utiliza no sé qué expresión. Sí, sí. Bueno, nosotros no queremos que maten por ver el Callejón de las Maravillas, simplemente que estén ahí la próxima semana y ya está, si con eso nos conformamos. Hasta pronto.